Hay lugares donde el silencio pesa distinto, donde la noche no suena igual, donde la gente aprende desde niño a no preguntar de más. En ranchos y pueblos pequeños, todos saben algo, pero nadie lo dice. Estas son algunas historias ocurridas en distintos puntos de México. Relatos enviados por personas que crecieron escuchando advertencias que solo entendieron cuando ya era demasiado tarde. Esto es el último despertar. Me llamo Julián, nunca he contado esto en voz alta, ni siquiera mi familia conoce toda la historia. Si estás escuchando esto, es porque ya no vivo ahí, y porque lo que habita en ese lugar no necesita que regreses para recordarte. El rancho donde crecí estaba pegado a un cerro, no un cerro bonito, uno seco, oscuro, lleno de piedras negras y árboles retorcidos que parecían muertos incluso en temporada de lluvias. Desde abajo, el cerro parecía observarnos. Nuestra casa era de adobe, vieja. Las paredes estaban cuarteadas, el piso siempre frío y el techo crujía incluso cuando no había viento. De noche, el silencio era tan pesado que podías escuchar tus propios pensamientos. Desde niño, tuve la sensación de que la casa no estaba sola, no porque se movieran cosas, no porque se escucharan ruidos, sino porque el aire cambiaba, como si algo respirara contigo. La primera vez que pasó algo raro, yo tenía 9 años. Me desperté de golpe, empapado en sudor. No había soñado nada, simplemente abrí los ojos y vi a alguien parado en la esquina del cuarto. No tenía forma clara, era como una silueta hecha de sombra espesa, más oscura que la oscuridad. No se movía, no hacía ruido, pero sabía que me estaba mirando. Quise gritar, no pude. Quise despertar a mis padres, mi cuerpo no respondía. Entonces esa cosa inclinó la cabeza y habló, no con palabras, con pensamientos. Aquí siempre ha sido así. Cuando por fin pude moverme, la silueta ya no estaba. Corrí al cuarto de mis papás. Mi mamá me abrazó sin decir nada. Mi papá solo me miró serio, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. Con los años, las cosas empeoraron. Empezaron los ruidos, pasos en el techo, golpes suaves en las paredes, susurros que venían del cerro, siempre de noche. Una madrugada escuché que alguien caminaba alrededor de la casa. Los pasos eran lentos, pesados. Salí al patio con una lámpara. No había nadie, pero el suelo estaba marcado. Huellas, descalzas, demasiado grandes para ser humanas. Le pregunté a mi abuela. Ella se santiguó y dijo algo que nunca olvidé. Ese cerro está habitado desde antes que llegáramos nosotros. Una noche, durante una tormenta, se fue la luz. El cerro estaba completamente negro. Escuché que alguien tocó la puerta. 3 golpes, secos. Mi papá se levantó. Mi mamá le suplicó que no abriera, pero él dijo, si no abrimos, entra solo. Cuando abrió, no había nadie, pero el aire entró como un golpe. La casa se volvió helada. Desde ese día, mi papá empezó a enfermar. Hablaba solo, miraba al cerro por horas, decía que ya sabía la verdad. Una madrugada salió de la casa y nunca regresó igual. Días después lo encontramos sentado en una piedra del cerro, vivo, pero vacío. Nunca volvió a hablar, nunca volvió a dormir, solo miraba fijamente la pared como si algo estuviera parado frente a él. Nos fuimos del rancho poco después. La casa sigue ahí, vacía. Pero los vecinos dicen que por las noches se ve una luz encendida en el cuarto donde yo dormía y que a veces, si te acercas demasiado, escuchas una voz que te dice, aquí siempre ha sido así. Hay lugares que no están malditos, simplemente nunca fueron nuestros, y cuando intentas vivir ahí, algo se queda contigo para siempre. La mujer que rezaba detrás del corral. En el rancho donde pasó esto no había señal, ni carreteras pavimentadas, ni relojes que sirvieran bien. El tiempo ahí se medía por el canto de los gallos, por el calor que partía la tierra al mediodía y por el silencio espeso que caía cuando se metía el sol.
Estaba a casi 1 hora del pueblo más cercano, entre cerros secos y veredas donde el polvo se te metía hasta los pulmones. Ahí vivía mi abuelo, y ahí me mandaron a pasar un verano cuando yo tenía 11 años, para que me hiciera hombre, según decía mi papá. Desde la primera noche sentí que algo no estaba bien. No fue miedo inmediato, fue incomodidad. Como si el aire pesara más. Las noches eran demasiado silenciosas. No se oían grillos, ni ranas, ni búhos. Solo, de vez en cuando, el balido nervioso de una cabra, o el golpe seco de algo moviéndose cerca del corral. La casa era vieja, de adobe cuarteado con un techo de lámina que crujía cuando el viento pasaba fuerte. Detrás estaba el corral, unas tablas chuecas, un cerco bajo y un mezquite torcido que parecía retorcerse incluso cuando no había aire. La primera noche dormí mal, y fue entonces cuando la escuché. Un murmullo. No venía de la casa, venía de atrás, del corral. Era una voz baja, rasposa, como si alguien rezara, pero mal. Las palabras no se entendían completas, solo fragmentos. Santa María, líbranos. No me lo quites. Me levanté de la cama sin hacer ruido y me asomé por la ventana. A la luz de la luna, junto al corral, había una mujer. Estaba de espaldas. Usaba un rebozo negro que le cubría la cabeza y parte de la cara. Estaba hincada en la tierra, moviéndose de adelante hacia atrás, murmurando algo mientras hacía cruces en el suelo con los dedos. No le dije nada a mi abuelo. Al día siguiente pregunté por ella. Él dejó de comer. Se quedó mirando el plato, apretó la mandíbula y solo dijo: no te acerques al corral de noche. Y si oyes rezos, te tapas los oídos. Nada más. Las noches siguientes la mujer volvió. Siempre a la misma hora. Siempre rezando. Siempre detrás del corral. Pero cada vez su voz se oía más cerca, más clara, hasta que una noche distinguí palabras completas. No estaba rezando a Dios, estaba regañando a alguien. No te escondas, tú me lo debes. Regresa lo que tomaste. Esa noche los animales enloquecieron. Las cabras se estrellaban contra el cerco. Las gallinas chillaban como si las estuvieran matando. Mi abuelo se levantó de golpe, tomó un rosario viejo, una botella con alcohol y salió al patio murmurando oraciones. Yo lo seguí, temblando, y entonces la vi de frente. La mujer no tenía ojos. Donde debían estar solo había sombras húmedas, como pozos negros. Su boca estaba estirada en una mueca que parecía sonrisa, pero no lo era. Tenía los labios partidos, secos, y los dientes manchados de algo oscuro. Cuando habló no movió la boca. La voz salió de todos lados. El niño no es tuyo. Mi abuelo comenzó a rezar en voz alta, pero las palabras se le enredaban. Ella se levantó lentamente y al hacerlo, su cuerpo crujió, como ramas secas rompiéndose. Ese niño ya fue marcado, dijo. Yo sentí un ardor en el pecho, como si me quemaran por dentro. Mi abuelo me jaló del brazo y me metió a la casa a empujones. Cerró con tranca, puso sal en las ventanas y colgó una cruz de palma detrás de la puerta. Esa noche la mujer caminó alrededor de la casa. Escuchábamos sus pasos arrastrados, sus uñas raspando el adobe, su respiración pegada a las paredes. Rezaba, pero ahora decía mi nombre. Al amanecer, el corral estaba destruido. 3 cabras aparecieron muertas, abiertas del vientre, sin una sola gota de sangre alrededor. La tierra estaba negra, como quemada. Mi abuelo, pálido, me dijo la verdad. Esa mujer había sido una curandera del rancho. Dicen que podía quitar enfermedades, pero cobraba caro. No con dinero, con cosas vivas. Un día alguien le pidió salvar a su hijo. Ella aceptó y pidió algo a cambio. Cuando el trato se rompió, algo se le metió encima. Dicen que ya no era ella. Dicen que se quedó entre rezos y maldiciones. Desde entonces ronda los ranchos buscando lo que le deben. Me fui de ahí a los 2 días. Nunca volví. Pero hay noches. Noches donde si el silencio es demasiado espeso, escucho una voz rezando mal, muy bajito, como si alguien estuviera hincado detrás de mi casa, diciendo mi nombre. El hombre que no se reflejaba en el pozo. En el pueblo donde pasó esto, el agua no salía de la llave, salía del pozo. Era un pozo viejo, profundo, hecho de piedra negra, con un brocal tan gastado que parecía que alguien lo había lamido durante años.
Estaba en medio del terreno comunal, cerca de una capilla abandonada donde ya nadie entraba. Desde que tengo memoria nos dijeron lo mismo: no te asomes solo, no mires el fondo de noche, y si ves algo que no se refleja, corres. Yo crecí escuchando eso sin entenderlo, hasta que entendí demasiado. Yo tenía 16 años cuando empezó todo. Vivía con mi mamá y mi tío en una casa chica, de paredes delgadas, donde se oía todo. Mi papá había muerto años antes, y en el pueblo nadie hablaba mucho de eso. Una tarde llegó un hombre nuevo. No venía de ningún lado conocido. No preguntó nada. No se presentó. Simplemente apareció. Se quedó viviendo en una casa abandonada cerca del pozo. Nadie recordaba quién era el dueño original de esa casa, pero todos sabían que llevaba años vacía. El hombre era alto, demasiado flaco, con la piel seca y los ojos hundidos. Vestía siempre igual: pantalón oscuro, camisa cerrada hasta el cuello, sombrero viejo. Nunca sonreía, nunca, pero lo más raro era que nunca se le veía reflejo en el agua. Yo lo noté una tarde que fui por agua con una cubeta. El sol estaba justo encima del pozo. Me asomé un poco y vi mi reflejo, el cielo, las piedras y a él parado detrás de mí. Pero cuando miré el fondo del pozo, solo estaba yo. Volteé rápido. Él seguía ahí, observándome, como si estuviera contando algo. «No te asustes», me dijo. «El agua miente». Se fue caminando despacio, sin hacer ruido. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con el pozo lleno hasta el borde, pero el agua era negra, espesa, y desde adentro alguien golpeaba queriendo salir. Yo miraba y no me veía reflejado. A los pocos días empezaron a desaparecer animales. Primero gallinas, luego un burro, después una vaca. No había sangre, no había rastros, solo huellas que terminaban cerca del pozo. La gente comenzó a rezar más. El padre fue a bendecir el lugar, pero cuando intentó echar agua bendita al pozo, el balde se le cayó de las manos. Dijo que el agua estaba tibia, como si alguien acabara de usarla. Una noche, mi tío no regresó. Había salido a cerrar el corral cerca del pozo. Nunca volvió. Lo buscamos toda la madrugada con lámparas, gritando su nombre. Al amanecer, alguien gritó desde el pozo. No era su voz, era la voz de mi tío, pero torcida, como si alguien más la estuviera usando. «Ya estoy bien», decía. «No me busquen». La voz venía del fondo. Mi mamá cayó de rodillas llorando. El padre rezaba sin parar. El hombre nuevo estaba ahí, parado entre la gente, observando. «No miren mucho», dijo. «El agua recuerda». Días después comenzaron a verse cosas, sombras en el fondo del pozo, rostros que aparecían y se deshacían en ondas, manos que parecían agarrarse de las piedras. El hombre empezó a hablar con algunas personas por separado. Nadie sabía qué les decía, pero después de hablar con él, cambiaban, se volvían silenciosos, miraban mucho el suelo y siempre pasaban cerca del pozo. Uno por uno, desaparecieron. Yo fui el último. Una noche, el hombre tocó nuestra puerta. Mi mamá no quería abrir. «Si no abres», dijo él, «el pozo va a venir por ustedes». Abrió. Me miró directo a los ojos. «Tú ya lo has visto», me dijo. «Tú sabes que no miente». Me llevó hasta el pozo. La luna estaba alta, el agua estaba quieta. «Mírate», dijo. Me asomé. No había reflejo, solo oscuridad, y detrás de mí, algo respirando. «El pozo guarda lo que se le debe», susurró.
Tu familia le debe mucho. Sentí manos saliendo del agua. Grité. Desperté en mi cama al amanecer. Mi mamá estaba sentada junto a mí, pálida. El pozo había colapsado esa madrugada. Se tragó la casa del hombre. Nunca encontraron cuerpos. Hoy vivo lejos de ahí. Pero cada vez que me acerco a un cuerpo de agua, evito mirarlo. Porque a veces, en ciertos reflejos, sigo sin aparecer. Y así terminan estas historias. No con respuestas, no con finales felices, porque en los ranchos y pueblos de México las cosas no siempre se cierran. Algunas se quedan abiertas, respirando entre los cerros, escondidas en los rezos maldichos, en las promesas que nunca se cumplieron y en los pecados que nadie quiso confesar. Dicen que mientras alguien recuerde estas historias, eso que pasó sigue pasando. Tal vez en un rancho como el tuyo, tal vez en un pueblo al que ya no quieres volver, o tal vez esta noche, cuando apagues la luz y escuches algo caminar afuera, despacio, como si supiera exactamente dónde estás. Si alguna vez has visto algo que no pudiste explicar, si conoces historias que no salen en los libros, o si en tu pueblo hay lugares donde nadie entra después de las 12, déjalo en los comentarios. Y si no quieres perderte las historias que México intenta olvidar, suscríbete, porque aquí seguimos desenterrando lo que nunca debió contarse. Buenas noches, y que no te sigan rezando.